escritor también, como corresponde en una ocasión como esta, y apasionado, como supongo que todos vosotros y vosotras, por la literatura. En este caso, hoy vamos a presentar a Ricardo Guadalupe, que ha publicado como yo le llamo, sin saber por qué, por lo que conozco de seguro, es el primer libro de narrativa así, con cierta madurez. Y es su tercer libro. Publicó en el año 2010 otro libro titulado Palabras Literarias, que surgió a partir de su experiencia de trabajo en la radio del Círculo de Bellas Artes de Madrid, que es como una especie de tratado literario donde explica distintos tipos de composición de imágenes, en fin. Su segundo libro fue Frases en el muro, que es un libro escrito en frases muy cortas, como si tal vez estuviera escribiendo en Facebook o en una pared, y está estructurada de forma de forma alfabética, como usando conceptos con los que va definiendo cada frase. Como si fuera un diccionario. Sí, como si fuera un diccionario, efectivamente. Y por fin su tercer libro, donde creo que se hace más literario, porque aunque no deja de jugar, por lo que vamos a ver, cómo ha estructurado su libro, cómo lo ha escrito, pero creo que se toma más en serio el papel del escritor más que el papel de la persona que escribe para difundir, o más que la persona que difunde. Yo creo que en este libro, no sé si estáis de acuerdo, pero creo que se toma más en serio su papel de escritor. Es un conjunto de relatos, pero que contiene algunos poemas, que incluso, además, los propios relatos son relatos cortos, pero incluso el lenguaje de los propios relatos a veces da la impresión de que no sabemos qué es, y no sabemos qué es, y nos sitúa en el espacio intermedio ese que hay muchas veces entre la poesía y la narrativa, que no se sabe si a veces nos confundimos si estamos leyendo prosa o poesía, no lo sabemos, hay una especie de espacio muy interesante. Él trabaja con esa tensión. Como ha ocurrido últimamente, no sé si habéis estado al tanto, en Almería ha estado recientemente el poeta David Meza, un poeta mexicano tan joven, que hace precisamente su forma de escribir poesía. No sabe muy bien si llamarle también narrativa. Sí, a veces solo se distingue por la forma de colocar las frases, ¿no? En verso o todo seguido. Una de las curiosidades de este libro de relatos de poemas, es que después de cada texto, de cada relato, de cada poema, hay un comentario, un breve comentario del autor, en el que nos mete en su es muy interesante porque nos mete en su yo creador. Nos dice por qué a lo mejor escribió ese texto, si fue pensando en la canción de Manu Chao, que no sé qué, que si le inspiró la película de La Pons, no sé por qué, en fin. Es muy interesante porque nos sitúa, es una especie de metaliteratura, nos mete un poco en la conciencia del escritor como escritor. Sí, muchas referencias cinematográficas, musicales. Por otra parte, yo estoy comentando esta tarde que el libro lo he leído bastante recientemente, hace poco, y a mí me ha impresionado muchísimo por su forma, por su manera de escribir, por su manera de escritor. Porque su narrativa, que es la mayoría de la parte de este libro, es bastante viva, me parece bastante viva, bastante actual, bastante motivadora. Y muchas veces en literatura no estamos acostumbrados a eso, ¿verdad? Sí, yo creo que tengo que hacer un poquito de la pasión que tengo yo por las letras, para hacerlo un poquito que lo leo. No sé si Ricardo está de acuerdo conmigo, pero yo encuentro ciertas referencias literarias, siempre tenemos padres literarios. Él dice que Henry James puede ser uno, pero yo también encuentro como ciertos
sabor a Kafka y mucho sabor a Cortázar. A mí hay como un sabor a Cortázar, pero con la particularidad de que Ricardo no está, vemos absolutamente en su texto leerlo que no está copiando a nadie, si es que acaso Cortázar es una de sus referentes, creo que sí. Además no se puede quitar, o sea, mucho que empeñar. Porque ni lo he hablado con él, pero con la particularidad de que no estamos viendo ni a Kafka, ni a Cortázar, ni a Henry James, sino que estamos viendo una voz propia, una voz bastante decidida, una voz bastante madura en el momento de escribir. ¿Estás de acuerdo? Bueno, claro que antes que nada, por estar aquí. Esto es un tanto ameno en torno a las letras, o sea que igual que me va a preguntar Pepe, me puede preguntar Antonio, esto es tan abierto para que cualquier duda que tengáis pues la compartáis o para que estamos. Yo sí, has mencionado a Henry James, a Kafka, a Cortázar, para mí son héroes, yo los llamo héroes, o sea, como padres, algunos de ellos hasta padres, porque me han acompañado bueno, en la misía de noche por la noche, en la cartera por la mañana para ir a trabajar, se me acompañan las 24 horas, muchas veces guiándome, ¿no? Diciendo, uy, esto no me gusta, esto sí, eso es lo que me pasa con la lectura, yo veo mucho al autor, hay gente que se fija más en las historias, pero yo es verdad que me fijo más en la voz narrativa, lo que me está transmitiendo, ¿no? Su pasión por la vida, o a veces su abatimiento, todo lo contrario, su deseo, bueno, yo me inclino más por los que transmiten lo primero, ¿no? Con los que me gusta observar la realidad de una manera diferente, observando los pequeños detalles, esos que al final pues marcan la diferencia, ¿no? Entre lo cotidiano y lo diferente. Y a veces si no nos fijamos, lo dejamos pasar de largo y lo estamos perdiendo, bueno, pues un goce, ¿no? Un disfrute. Eso es lo que yo más me fijo a la hora de leer y también lo que trato de transmitir a la hora de escribir. Entonces, yo no sé si, bueno, vamos a dialogar, Antonio y yo. Al mismo tiempo también vamos a leer algunos de los textos.